Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 27 de marzo del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo acá en el estudio con Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día para todos. Voy a salto ahora para darle la bienvenida a Cecilia Aguiluz. ¿Todo bien? Buen día, saludo a todos. Ahora continúo en algún lugar de Montevideo donde se encuentra Daniel Superviel. Buen día. Buen día para todos, lamento no haber podido ir, se me complicó la mañana, pero bueno, acá estoy, y con esa cuestión, Emiliano, de levantarte, y hay alerta amarilla, alerta naranja, después mirás para afuera y está el cielo azul, o sea, a veces quedás confundido. Está Daniel en su casa, que al mismo tiempo es su taller, ¿no? Se nota eso, hay cuadros por ahí, hay cuadros de él, ¿no? Es todo, en mi guarida. Y el último saludo para Gabriel Mazarovich acá. Buen día, Gabriel. Muy buenos días a todos. Vamos al primer tema. En los últimos 5 días se registraron en Montevideo al menos 6 amenazas en centros comerciales y educativos. El primero de estos casos se dio el sábado pasado mediante una llamada a Montevideo Shopping. La situación se repitió el domingo en ese establecimiento y ese mismo día se agregó otra amenaza, siempre de bomba, en Punta Carretas Shopping. El martes, las amenazas llegaron a Portones Shopping y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Estos episodios se resolvieron con desalojos de emergencia, mientras bomberos revisaban las instalaciones. Bueno, en ninguno de esos lugares se encontró explosivo alguno. Por último, ayer se sumó una amenaza diferente. Ahí la cosa cambió de categoría. El rectorado de la Universidad de la República recibió un correo electrónico que iba con copia al Frente Amplio y al Partido Nacional que advertía por una posible masacre. El mensaje, que estaba fechado el martes y acompañado por fotos de varias armas, decía textualmente lo siguiente: Hola, pertenezco a un grupo en línea llamado 764. Les informo que mañana iré a una facultad de la UDELAR para cometer una masacre. Iré armado con armas de fuego y cuchillos. Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además, transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado. Yo les demostraré a todos ustedes que ninguna vida importa. Con el correr de las horas, al menos 5 dependencias de la Universidad de la República fueron evacuadas por precaución. Y paralelamente, en el Liceo 33 de Montevideo se recibía otra amenaza. Debido a esta sucesión de hechos, ayer el jefe de la Policía Nacional, José Zambulla, convocó a la prensa. Lo hizo en un encuentro que tuvo lugar después del mediodía, donde explicó que la policía está siguiendo los casos muy de cerca, en conjunto con Fiscalía, pero advirtió, este tipo de investigaciones llevan su tiempo. Este tipo de investigaciones, por lo que significa, tiene su tiempo. Y que en ese proceso nosotros tenemos que cuidar determinadas garantías para obtener los elementos materiales y ponerlo a disposición de la Fiscalía para que pueda actuar en consecuencia en la identificación de él o los autores que pueden haber estado realizando este tipo de situaciones. La Policía Nacional está preocupada y abocada a la investigación, enfatizó a Zambulla, y agregó que el objetivo final es la identificación del autor o los autores de estas acciones. En este sentido envió un mensaje. Dijo, este tipo de conductas tienen sanciones, son irresponsables. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han estado siguiendo esta rareza? Porque es una rareza, esta que ha pautado los últimos días. ¿Quién elige empezar? ¿Levanta la mano Daniel? ¿O voy con Ana Laura? Ana Laura, vamos con si Ana. Arranco yo. Bueno. Dale, Daniel. No, me tiraste el centro, cabecié. Nada, acá como a mí se me mezclan dos sensaciones, ¿no? La primera sensación es que es una locura lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, como que se fue de mambo lo que está pasando. Pero inmediatamente que pienso eso y digo, esto en Uruguay no pasa, esto en Uruguay es imposible que esto pase, esto tiene que ver con la exageración de cómo se usan las redes, de cómo se viralizan los temas, de cómo reaccionan las autoridades ante amenazas que no están por ahí en el mapeo, ¿no? Pero por otro lado, después pienso, bueno, pero en Estados Unidos pasó, en Nueva Zelanda pasó, y transmitieron en vivo por TikTok una masacre, me acuerdo, en Christchurch, a una comunidad musulmana. Entonces vos decís, bueno, se me plantea la duda de decir, esto es un disparate sin parangón, o decir, bueno, pero hay que darle
prestarle atención. ¿Hasta qué grado tiene que salir el rector de la Universidad de la República a decir esto es importantísimo? Y escalar el tema a un grado importantísimo o manejarlo de otra manera. Y todo esto revela para mí la enorme confusión que estamos teniendo con este cambio de paradigma que Ana Laura también nos explica en sus columnas y en su visión, de la forma como circula la información a través de la sociedad. Y tomar conciencia también, y lo ato con el submarino que encontraron en Portugal, con 6,5 toneladas de cocaína en las costas de Portugal, que hablan del crimen transnacional, ¿no? Que hay la mafia europea, la albanesa, la kosovar, los carteles mexicanos, los colombianos, los de Ecuador. Como que este nuevo paradigma mundial hace que todos los vasos comunicantes de lo que puede haber pasado en Estados Unidos cuando se lanzó este grupo 764 tenga que ver con lo que pasa en Uruguay, ¿no? Entonces, como que se me confluyen en mi cabeza muchísimas cosas y me generan, la verdad, más dudas que certezas, ¿no? Y sí, la total convicción de que estamos parados en un nuevo paradigma que es un tembladeral, que es un volcán en erupción y que pasan estas cosas, ¿no? Así que mis primeras reflexiones son esas, ¿no? De gran confusión. Hay una primera pregunta a dilucidar, que es si lo del fin de semana es el mismo paquete que lo de ayer, ¿no? Si esas amenazas de bomba en centros comerciales vienen del mismo lugar que esta otra amenaza de masacre en dependencias universitarias, que fue la que pautó el nerviosismo del día de ayer y que, bueno, de algún modo se prolonga en el día de hoy. Y desde ahí, a partir de ahí todavía seguimos. Hay cantidad de preguntas arriba de la mesa. Ana Laura. Sí, yo creo, a ver, hay un montón de cosas mezcladas y poca información. Eso pasa cuando ocurren este tipo de cosas. Por un lado, yo entiendo que la policía, que el jefe de policía tiene que manejar cierta prudencia, la prudencia que manejó. Creo de todos modos que salió tarde. Digamos que había que haber hecho ese mismo mensaje de estamos investigando, pero estos procesos demoran un poco antes, porque lo que también se generó fue una enorme incertidumbre en la población. Estamos hablando además de gente que podrán tener 18 años, pero son los hijos de un montón de padres que estaban muy nerviosos, por más que puedan pensar que esas cosas acá no pasan. Cuando empieza a haber amenaza de bomba en universidades, al inicio de las clases, en facultades, eso también genera un montón de nervios. Entonces, también como pensar un poco en eso. Yo creo que estamos hablando de amenaza de bomba y amenaza de masacre, ¿no? Correcto. Con lo que todos hemos visto en televisión y en redes que ha pasado en esa materia, por ejemplo, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos. Ha habido masacres en centros educativos más cerca, en Brasil, por citar un caso, ¿no? Y lo otro, cuando, digamos, que a mí me interesa por el tipo de cosas en las que yo trabajo, es... Está bien que la policía no tiene que ser transparente respecto de cuáles son las herramientas que utiliza del todo, porque nada, es como avisarle a los delincuentes que tiene y que no tiene. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que, y de hecho hemos vivido un proceso que no arrancó con el gobierno pasado, sino con el anterior y con el anterior, digamos, que no tiene que ver con el signo político, y es la adquisición de ciertas herramientas que no se le explican a la sociedad civil cómo se usan y para qué sirven. Y acá lo que está pasando es que digamos, uno no tiene claro si la policía en Uruguay tiene la capacidad de investigar este tipo de episodios. Yo he escuchado cosas, por ejemplo, esto de el mail viene de Europa. Si yo tuviera que apostar, diría, el mail está enmascarado en un VPN, no viene de Europa. O sea, viene probablemente del Uruguay, y porque sería raro que viniera de Europa, por el tono, por el lenguaje, por un montón de cosas. Lo más probable es que esté enmascarado con un VPN. Después hay que ver, porque cuando uno habla de VPN, que son herramientas que se utilizan justamente para enmascarar el punto geográfico y el dispositivo desde el cual uno hace determinada acción, cualquier acción. Por ejemplo, los periodistas en países donde están en riesgo usan VPN para investigar, para que no se sepa dónde están. Pero además hay como muchas otras cosas, como la ropa, como la comida. Hay distintas calidades y hay VPNs gratis en internet que sirven, la gente los usaba para mirar Netflix de otros países. Y hay VPNs enormemente sofisticados y de muy difícil detección. Entonces, en primer lugar, yo me anoto esto de cuando el jefe de policía dice este tipo de delitos llevan su tiempo.
¿Qué tipo de delitos? ¿De qué está hablando? Habla de tecnología, habla de amenazas de bomba, habla de qué es lo que a la policía le lleva mucho tiempo. Porque sería interesante también entender, porque vamos a un mundo donde la investigación, y estamos en un mundo en el que la investigación de muchas de estas cosas requiere herramientas. Entonces yo siento que ahí también hay una debilidad fuerte. Se decía, los 2 primeras amenazas salieron del mismo teléfono, que debe estar en un tacho de basura, quién sabe dónde, ¿no? O sea, es muy... Y todo esto no lo hace una organización sofisticada, digamos, no digo que no lo sea, lo que digo es, no precisás ser sofisticado, te compras un tarjetero y pagás unos mangos de VPN medianamente bueno y podés armar una cosa que desestabiliza este grado, o en realidad hay más cosas atrás que no sabemos, porque cualquiera de esos 2 escenarios tiene sus ventajas y sus enormes desventajas. Si de verdad si después descubrimos que son 3 chiquilines divirtiéndose y desestabilizaron de esta manera, también estamos como con un nivel como de riesgo, como de delicadeza muy fuerte. A mí me hizo acordar y con esto termino, me hizo acordar al temporal de agosto famoso, ¿no? Esta cosa como de la absoluta inconsciencia del uruguayo promedio sobre los problemas meteorológicos, porque nunca nos había pasado. Y vos mirás a la gente que se queda parada en la misma vereda de un shopping amenazado de bomba y decís, no tenemos como mucha conciencia de que esto puede ser verdad. Ese es un tema que a mí me saltó en el propio fin de semana y que tiene que ver con la gente, pero también tiene que ver con la policía. Con la policía, claro. Con los bomberos que organizan el operativo de evacuación. ¿Qué sentido tiene evacuar un shopping o una facultad si la gente que sale se queda al lado de la puerta, se queda sentada en la puerta, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que creemos es que esto es una broma. Claro, se cree que es una broma. Es una broma hasta que no sea broma, exactamente, ¿no? Hasta que haya un caso en que no sea broma. Y esta demora en la investigación también genera toda esta cuestión, porque si es una broma, bueno, supongo que les darán una pena ejemplarizante y los mandarán a hacer otras 100 horas de trabajo comunitario, pero desestabilizaron enormemente y tiene un impacto. Y Martinelli decía una cosa que me parece que es de recibo, y es, a veces estas cosas se usan para probar los tiempos de respuesta de los sistemas de seguridad en un país antes de un ataque. Agrego, antes de escuchar a Gabriel y a Cecilia, agrego algo a propósito de este grupo 764. Uh-huh. Resulta que el tono, la redacción de esa amenaza que llegó a la Universidad de la República se parecen a los de otros mensajes que ya se han visto en el mundo. Y está de por medio este grupo, 764, una organización calificada internacionalmente como terrorista, pero que es mucho más compleja, enormemente compleja. Por ejemplo, derivaciones con explotación de menores y pornografía infantil. El grupo 764, fue creado en 2021 por Bradley Cadenhead, un adolescente de Stephenville, Texas. El nombre viene del código postal de esa ciudad. Esta organización opera por Internet, principalmente en grupos de algunas plataformas como Telegram y Discord. Su público objetivo son menores de entre 8 y 17 años, de acuerdo a lo que ha advertido el FBI. Según esa agencia, 764 utiliza amenazas, chantaje y manipulación para coaccionar o extorsionar a las víctimas, y acá viene la parte tremenda, para que produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, o sea, de autoheridas, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o directamente suicidio. Esas grabaciones después se difunden entre los miembros de la red para continuar extorsionando a las víctimas y para ejercer control sobre ellas. Fíjense qué es esto de 764 que ahora aterriza, llega, o por lo menos figura en nuestra agenda con este mensaje que llegó a la Universidad de la República. Continúo. ¿Voy con Cecilia primero? Sí, a ver. Bien, primero que creo que esta situación es extrañísima para nosotros, ¿no? Para los uruguayos, y por eso quizás lo primero que tendemos a pensar es, esto es un bolazo, quién sabe qué está pasando, algunos hizo el gracioso. Algunos recordarán las épocas del liceo, ¿no? Que era muy común, que llamaban, que había una amenaza y que había un escrito. Esas cosas, nuestra generación y más para arriba la toma, me parece, como más light. Pero yo quería contarles lo que me pasó ayer. Yo me enteré de este tema por adolescentes. Los adolescentes estaban
todos, sabían quién era el grupo este. O sea, hay un tráfico en otra edad de información sobre esto que nosotros, yo me sentía tan distante porque no sabía de qué me estaban hablando. No había escuchado lo de la amenaza de bomba a la universidad, había escuchado solamente la de los shopping y me sorprendió tanta información. Justamente ayer tuve actividades con 2 grupos de gurises menores, poner hasta 17 años por distintas razones, incluso familiares, y resulta que todos estaban hablando de esto. Sin embargo, yo había andado todo el día en la calle y todos los adultos estábamos hablando de otras cosas, de otras cuestiones. Y bueno, cuando se plantea el tema para hablarlo acá, quería hacer ese comentario. Cómo también nosotros podemos procesar ese tema cuando en realidad se está procesando diferente en varias generaciones, evidentemente, y tiene que ver con esta conexión global que tienen los adolescentes y esta manera como tan natural de ver esas cosas. Esto es lo que pasó acá, este grupo tal cosa, y empiezan a hablar conociendo detalles que uno, si no se pone a leer o se pone a investigar o se pone a buscar, no conoce. Y bueno, quería dejarlo como un planteo que con esta cuestión, ¿no? de cómo de alguna manera estas organizaciones tienen realmente como objetivos a los chiquilines, y no digo que estén de acuerdo ni no de acuerdo, pero conocían un tema que para nosotros tuvimos que salir a buscar, por lo menos me imagino que para la mayoría de los adultos. Por otro lado, yo creo que estas cuestiones cuando suceden, y estoy hablando ya de la parte de seguridad, nos generan a todos una ansiedad de decir, ¿cuáles son los protocolos? O sea, Uruguay tiene protocolos para estas cosas. Yo capaz soy media pesada con el tema de los protocolos porque en realidad tengo una deformación organizacional. Entonces, me planteo, creo que el mensaje que da Zambulla es bueno, es un mensaje tranquilizador, de alguna manera baja la pelota al piso, pero coincido con Ana Laura que quizás tendría que haber sido el lunes. También es un mensaje que en definitiva te deja la duda de si contamos nosotros con la tecnología suficiente y si contamos además con las tipologías penales para este tipo de cosas, porque realmente estamos conscientes de que podemos estar enfrentando nuevos delitos que nosotros no los tenemos ni siquiera tipificados ni tratados. ¿De qué se está tratando todo esto? ¿No? Hay, me parece que muchas más incertidumbres y creo que para el Estado uruguayo enfrentar estas situaciones debe estar también pasando todas estas barreras generacionales y estas barreras de información. Porque quizás alguna parte de nuestra seguridad pública entiende que esto no es relevante y otra parte puede entender que es tremendamente relevante. Entonces, para eso nosotros estaríamos más tranquilos como ciudadanos si nos dijeran, bueno, miren, tenemos la tecnología suficiente para poder detectar estas cosas y tenemos los protocolos claros para saber enfrentar esta situación. Y ahí me parece que es donde tenemos en realidad las mayores incertidumbres, porque nada de esto nos fue transmitido, ¿no? O sea, no se nos dijo, tenemos la tecnología precisa para esto, tenemos las personas preparadas para esto, tenemos el protocolo, y quizás en eso es lo que hay que empezar a pensar, porque estamos viviendo en un mundo, estamos inmersos en un mundo donde estas cuestiones, lamentablemente, son moneda mucho más cotidiana de lo que nosotros nos imaginamos. Y ojalá no sea nada, y ojalá estemos exagerando, y ojalá no pase nada. Pero una de las cosas que hay que hacer es prever. Y para prever, vos tenés que tener por adelantado indicadas soluciones a situaciones de esta naturaleza que no podemos descartar que pasen. Sigue Gabriel, que es el que no habló todavía. Sí, yo primero me parece bien interesante los enfoques que están planteando todos. Escuché muy atentamente además el inicio del planteo de Ana Laura. Yo, para tratar de ordenarlo, porque es tan amplio esto que podemos agarrar para tantos lados, que yo diría 4 puntos. Primero,
creo que nosotros tenemos que asumir con conciencia que el tema de la globalización y la hiperconectividad y comunicación es para bien y para mal. O sea, viene con todo. Es imposible poner una carpa en la frontera como si pudiéramos atender. Yo hago el símil de los mosquitos que vienen con dengue y nosotros con un calderín y no íbamos a tener dengue nunca. Bueno, viene todo esto. Y todo esto es una parte muy importante de lo que se mueve en las redes y todo. Y yo no tengo una visión mala, digo que es parte del asunto y que se mueve. Y que eso nos va a acompañar, o sea, no se va a terminar si aclaramos este caso, es así, estamos viviendo en eso, implica. Obviamente, en cada país está mediado por la cultura de ese país, por las costumbres, por la idiosincrasia, pero con un fenómeno muy complejo, porque penetra las costumbres esto también, las modifica. No son las mismas costumbres de cuando cayó antes, ¿no? Es un fenómeno que se interrelaciona. 2, las autoridades, tanto la policía como el ministro, por otro lado, plantearon 2 de las hipótesis más claras que pueden trabajarse, aunque no lo formularon así. Uno es que sea lo que dice lo que plantea Ana Laura, lo que plantean otros compañeros, que puede ser un fenómeno de grupo de jóvenes o no jóvenes que busquen notoriedad en algún ámbito de las redes o de algo, o imiten alguna conducta y busquen hacerse notorios con esto. Esa es una posibilidad. La otra, que también la nombró, que la dijo el ministro, es que estén midiendo la capacidad de respuesta de las autoridades uruguayas para hacer algo, que puede ser un atentado, puede ser un crimen, que es mucho más complejo que lo otro, en términos muy claros de decir. Sí, a ver, a propósito de esa posibilidad, anoto, amenazas de bomba, etcétera, existen de manera bastante frecuente, ¿no? Hay un número que circuló ayer en cuanto al año pasado, más de 120. Hubo más de 120. Pasa que este paquete tiene características bastante especiales, ¿no? Estamos hablando de centros comerciales, en fin de semana, por ejemplo. Universidad, facultades. Y estamos hablando de dependencias de la Universidad de la República con la advertencia de que lo que iba a ocurrir era esto, ¿no? Al estilo de Estados Unidos, de los ataques a balazos que llevan adelante estudiantes trastornados o perjudicados, ¿no? Y que ingresan al instituto, matan, después se suicidan, transmiten todo por internet. Entonces hay un salto cualitativo en el paquete que además ocurre, como decías tú, cuando acaban de instalarse un gobierno, cuando acaban de cambiar las autoridades policiales y la propia cabeza del Ministerio del Interior, ¿no? Claramente, entonces ahí hay 2 hipótesis distintas, las investigaciones son distintas. Es clarísimo que uno a esta altura es cierto que nosotros no sabemos hasta el final qué herramientas tiene la policía, no nos han dicho, en algunos casos no nos dicen obviamente para tener que impactar, en otros no nos dicen porque está mal que no nos digan. Esa es la verdad. Exacto. Y se debería saber más porque te da cierta tranquilidad, cierta cuestión. Por ejemplo, a esta altura es relativamente fácil saber si la foto es verdadera o es falsa y de dónde salió, por más que la enmascaren. No es que esa foto la sacaron de un portal y la pegaron, no es tan sencillo. Hay mecanismos de enmascarar, pero también hay mecanismos de desenmascarar lo que se enmascara. Entonces hay determinadas cosas, me refiero a la foto de las armas, ¿no? Hay un juego distinto. Una cosa es hacer una llamada de un celular que, como dice aquella, lo tirás. Otra cosa es mandar un mail, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y lo último que planteo, el cuarto punto, que se nos genera un problema tremendo acá, en un doble sentido. Uno, protocolos de actuación de los bomberos y del escuadrón militar de bombas hay. La universidad reconoció que no tenía protocolos de actuación y tampoco es para culparlos demasiado, porque en realidad no era pero lo van a poder poner. El protocolo del escuadrón antibombas efectivamente hay, y se usa además cuando ha habido amenazas muy, muy complejas en el Parlamento y en otros lugares. Yo me detengo en ese punto, y el problema es que en los países donde hay protocolos también, las cosas pasan igual, O sea, porque Estados Unidos está muerto de protocolo y tiene tecnología para ver desde el espacio cómo me corto la uña, ¿no? Y sin embargo es el lugar donde matan más gente. Entonces, hay un problema de no darle, lo tenemos que reclamar que se explicite. Pero, primero, no generar alarma,
pero tampoco creer que estamos ante un fenómeno sencillo, ni sencillo de abordar, no va a ser sencillo. Y me guardo para el final, para la próxima, si se puede, en 2 minutos, un tema muy importante que tiene que ver con esto y con los delitos que tú planteabas que esta organización 764 hace. La vieja discusión de si es mejor hablar y darle relevancia o no darles importancia, porque los que generan esto, y cómo esa vieja discusión que es del periodismo y de las autoridades, es muy recordado, Emiliano, el debate en las redacciones de si a esto le damos pelota o no, y si los estamos ayudando o no. Pero ¿cómo manejás eso tú en un lugar donde ya por las redes los de los shopping ya sabían que los iban a desalojar antes que llegara el escuadrón? ¿No? Entonces, es muy complicado ese escenario. Lo que pasa que, a ver, tomo eso un poco para decir algunas cosas que me había notado. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías y plataformas también es muy difícil saber qué es real y qué no. Digamos, hablar de una organización de esas características, digamos, en este caso hay documentos y advertencias oficiales del FBI, pero también hay cosas que parecen de una manera y de otra. Es mucho más fácil generar esto. También es mucho más difícil detectar este tipo de episodios porque a veces yo puedo provocar un daño gigantesco con una persona sola que entra a un lugar armada, como fue el caso de Christchurch, por ejemplo, y de muchos otros casos, digo ese porque lo mencionaba Daniel, que entra solo. Entonces, en realidad, si todo eso ocurre en redes, digamos, estas cosas en general, y me interesa hablar de esto que decía Cecilia, ¿no? Estas cosas ocurren en foros que la mayoría de la gente adulta y algunos chicos tampoco conocen, ¿no? O sea, si yo hablo de 4chan, 8chan, toda una serie de lugares que para la gente que está metida en estas cosas son el pan de todos los días, la mayoría de la gente en el Uruguay no sabe lo que son y no sabe cómo funcionan. Y lo otro que es interesante es, yo leo ese mail y estoy segura que en la policía hay gente que le pasa lo mismo porque sabe estas cosas. Hay cosas en ese mail que también generan que este no sea un caso para tratar igual que cualquier amenaza de bomba. Porque hay un uso de determinadas expresiones, palabras y léxico que lo une con otras redes de otro tipo, que si uno investiga estos temas y trabaja en estos temas, lo detecta rápidamente. Hay un uso de un lenguaje determinado. Es una persona que consume... Yo si tuviera que apostar diría, no sé si es capaz de hacer lo que dice que es capaz. Lo que sí sé es que consume gente que sí es capaz y que está en esos foros hablando de esas cosas, porque usa el mismo lenguaje que se usa en esos foros, referencia cosas. Para poner un ejemplo de cosas que están, como dicen los norteamericanos, in plain sight, ¿no? O sea, que están acá y vos no las ves si no tenés las herramientas. Hay un concepto que se usa en tecnología que se llama copy-pasta o copy-paste, pero en realidad se dice copy-pasta, así en inglés, y es un meme de texto, por explicarlo brevemente. ¿Sí? Los memes de texto, que hay 4 o 5 que son muy famosos, el más famoso se llama el copy-pasta del Navy SEAL, ¿no? Y lo usó, por ejemplo, para poner un ejemplo, está varias veces en el manifiesto del atacante de Christchurch, por ejemplo. Eso se usa para entrever. Si tú no sabes lo que es es un texto que dice una cosa súper confusa, se usa para 2 cosas. Una, para, como se usan casi todos los memes, para que los que sabemos lo que eso es, los iniciados reciban el mensaje. Que somos parte de un colectivo. O sea, si tú no sabes lo que eso es, no estás afuera de este grupo. Y para el otro que se usa es para esconder en los textos las cosas que de verdad son importantes. Porque yo te pongo ese párrafo que a vos te confunde y vos estás 6 días. De hecho, en los medios norteamericanos se publicaba que el atacante de Christchurch al principio tenía experiencia como militar porque leyeron el copypasta de Navy SEAL como si fuera alguien hablando en primera persona, que efectivamente es, pero es una manera de... Entonces, el texto donde él habla de cosas concretas está escondido, entreverado. Entonces, todo esto es un poco lo que decía, y con esto termino, Cecilia. A mucha gente le pasó ahora con la serie esta Adolescencia, que la recomiendo muchísimo. Varios oyentes mencionan esa serie. Sí, descubrieron el concepto. Una recomendación importante en este contexto, ¿no? Seriaza, por millones de cosas. Pero serie además, Adolescencia en Netflix. Exacto. Descubrieron el concepto de incel. Y no sabían lo que era. En realidad es un concepto que lleva unos cuantos años. Y entonces
eso es lo que decía Cecilia, es un concepto que mi hijo que tiene 12 maneja, ¿no? O sea, y que se maneja en esos territorios, en otros países más que en otros, pero digamos, todas estas cosas también hay que empezar a acercarse porque son importantes y tienen, digamos, nuestros hijos entran en estos foros y consumen estas cosas. Hay una lectura que hacen varios oyentes, en particular Agustín. No descartemos la posibilidad de que estemos ante una herramienta de reclutamiento. Bueno, también. El mensaje comenzaba hablando del grupo 764 y terminaba con un enlace al grupo de Telegram de 764. Hoy estamos todos hablando del grupo 764. A más de uno debe haberles surgido la curiosidad, más de uno debe haberse sentido seducido de unirse o por lo menos averiguar a propósito de 764. Sí, yo agregar un aspecto, escuchando los razonamientos de todos. Hace poco tuve una charla con un experto chileno que, bueno, había detectado, investigaba desde inteligencia todo lo que fue, cómo Chile fue poco a poco captado por el crimen organizado, el Tren de Aragua, etcétera, etcétera, ¿no? Y mostró, y esto me hizo ruido cuando te escuchabas, Ana Laura, mostró fotos que se posteaban en Telegram y que se posteaban en esas redes alternativas, y los decodificaba semióticamente, ¿no? Entonces, a partir de la decodificación semiótica de la foto, de las armas, de los pequeños símbolos que por ahí pasan inadvertidos para quien no es experto en armas, o sea, había dólares, había billetes ecuatorianos y había una banderita, no sé qué. Todo eso era un mensaje para alguien. Que usaban la apertura, todo el mundo sabía que eso lo iba a ver todo el mundo, porque estaban por ahí 8 horas colgados y después se borraban, y con ese mensaje se irradiaba, un mensaje para quien lo tenía que recibir en el mundo de la desestabilización y el crimen organizado y la reclutación, o dar mensajes para hacer determinadas o cuales cosas, ¿no? Es que es un lenguaje, porque si ves hay un capítulo en adolescencia donde hablan del color de los corazones que se ponen en los comentarios, digamos. Esas cosas los adultos no las entienden, determinados grupos no las entienden, pero son lenguajes. O sea, son lenguajes y están llenos de mensajes cifrados que Exacto. Si lo descifras podés sacar la jugada de por dónde viene la mano. Y yo creo que todo esto que está pasando tiene que ver un poco con eso. No sé la envergadura, si es un par de bromistas que quieren estabilizar, si es un grupo de fanáticos organizados del estilo de que tú mencionás del 764, o si es lo que dice Martinelli, que muchos pensamos que, bueno, estamos probando a ver cómo reacciona la policía ante casos de caos, ¿no? En los tres casos están logrando el efecto de que estemos todos hablando de esto y desestabilizar. Y ahí es donde creo que la policía debería dar tranquilidad de que, acá nada está desestabilizado, o sea, está todo bajo control, ¿no? Porque de última se pueden tomar medidas simbólicas también, ¿no? Para decir, bueno, mirá, esto no va a pasar, ¿no? Y después otra cosa que se mencionó al pasar, ¿no? Que es estas inspiraciones que generan este tipo, los efectos contagios. Gabriela recién leía antes de entrar en la tertulia que en un liceo, creo que no escuché, creo que fue Pan de Azúcar o San Carlos, no reparé la localidad, alguien que hacían bullying llamó a ser una amenaza de bomba, ¿no? Entonces, como sí, que a ver, también genera un paso efecto la información. contagio, gente se envalentona, ¿no? Sí, repito la información. Al igual que ocurrió en Montevideo, el liceo número 1, Monseñor Mariano Soler, ubicado en la ciudad de San Carlos, recibió amenazas sobre una eventual matanza en el lugar. Según confirmó FM Gente, en la madrugada de este jueves, la policía de Maldonado se enteró. En ese instituto de educación se recibió en las horas de la tarde del miércoles un correo electrónico donde se expresa un supuesto hombre que dice va a realizar un ataque contra alumnos y adolescentes del lugar. Afirma que concurrirá a ese liceo a matar tantas personas como pudiera por estar harto del bullying. Esto generó la alarma de los responsables del centro, que pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades que vienen trabajando en el tema a los efectos de identificar al responsable de las amenazas. Las autoridades del liceo resolvieron suspender las clases, en principio, en la mañana de hoy. En todo caso, bueno, hay que tratar de reducir esta suerte de angustia social que estamos viviendo, porque capaz que no tiene de dónde agarrarse, pero sí despertar las alarmas todas, ¿no? Por lo que surge la conversación de la tertulia. Cecilia, vas tú y quizás Gabriel. Sí, yo justamente por eso había dividido el tema, y creo que un poco escuchando a todos, con más razón lo voy a marcar, que por un lado hay un tema de seguridad y de transmitir tranquilidad, ¿no? Y de tener las herramientas, y por otro lado hay un tema social,
hay un tema social, cultural, que capaz nosotros no lo vemos tan cercano porque por ahí no entablamos ese diálogo que hoy habría que entablar con los gurises. Yo creo que ayer la mayoría de los liceos estaban hablando de este tema. Fue un tema importante para ellos y seguramente buscaron cosas, fueron a sitios, y creo que es también un enfoque, ¿no? O sea, el tema social y cultural y el tema de los jóvenes, de las adolescencias y del desconocimiento muchas veces que tenemos los adultos de un montón de cosas que pasan, que ya no son el mar de fondo, ya son un tsunami que pasa por arriba nuestro y que nosotros no nos hemos calzado realmente en ese movimiento que existe, y que capaz que esto también nos haga reflexionar a los más adultos de la importancia que tiene, bueno, conocer un poco más en qué anda la gurizada, porque este tema ayer fue un tema para todos los adolescentes. Lo último es esa reflexión del último punto que vamos a seguir siempre mirando, es cómo nos movemos en este mundo con aquellas aprehensiones o posibilidades, porque los protocolos también nos implican a los periodistas y a los comunicadores, a ver cómo ayudamos, ¿no? Y había reglas no escritas en las redacciones que uno aprendía con la tradición del trabajo, ¿no? De qué debería abordar, qué no, cómo tenías que cuidar, cómo tenías que darle publicidad o no. Pero cómo podemos ejercer ese cuidado en esta época, donde vos no manejás el volumen más importante de circulación de información, que muchas veces se transfunde con mentira o con todo. Y lo otro, Ana Laura es experta en esto, yo no, pero en cualquier tema complejo son muy importantes, más allá de que vos empieces perdiendo la discusión, dar referencias. Y me parece muy importante decir, porque puede ser que muchos gurises y no tan gurises vayan a ver ahora lo de 764. Bueno, 764 es una organización miserable, delincuencial, que le hace daño a la gente. O sea, también tenemos que, en eso sí creo que podemos ayudar, de decir, porque no es que todo da igual y que está bueno compartir cualquier cosa. No, bueno, hay señales que uno tiene que dar y discutir. Porque no cae simpático que vos digas estas cosas, pero es así, me parece que es un puntito para ayudar. Ya volvemos a la tertulia, cambiando de tema.